Hola, hola, probando. Vamos a ver si me pueden escuchar. Bienvenidos, bienvenidos los que se están conectando en este momento. Vamos a esperar unos 2 minuticos y arrancamos ya nuestra sesión en vivo acá en Instagram Live. Me pueden escuchar bien, ¿verdad? Estoy haciendo la prueba de audio. Solamente me hacen con la señal de costumbre para saber si me están escuchando bien. Listo, buenísimo. Excelente, excelente. Gracias por conectarse. Estamos siendo puntuales a la cita del día de hoy. Buenas noches a los que se están conectando. César, Strauss Naval, por acá a Douglas, a mi amigo Alex Ríos también, que está por allí conectado. Bienvenidos. Miren, estamos haciendo este live como parte de un proceso de comunicación y de entregar valor también en el preámbulo de nuestro inicio, de nuestra formación en el área de trading, como hemos venido anunciando, como hemos venido hablando. Tuvimos un espacio también en Twitter que les recomiendo si no lo han escuchado, está en nuestro timeline. También los invito, el día de mañana vamos a tener un espacio en nuestro acostumbrado oleaje en los mercados. Ahí vamos a continuar con el tema educativo. Y el día de hoy, la convocatoria el día de hoy es hablar sobre 3 elementos importantísimos o pilares. Saludos, Leo, que te estás conectando. 3 pilares fundamentales de este negocio, el negocio que conocemos como la operativa de corto plazo, como el trading desde una perspectiva profesional, ¿ok? Primero que nada, decirles que los mercados están en una situación muy interesante. Ojos abiertos, tomen nota, estamos viendo historia en tiempo real. Este negocio es un negocio de medición, de entender las variables y bueno, midiendo y viendo lo que está pasando, creemos que estamos en una situación inédita, muy interesante, que nos va a traer lecciones y aprendizajes increíbles y que va a traer oportunidades también, especialmente para el área del trading. Posiblemente en el negocio de la inversión pues existen también mucha incertidumbre, muchos riesgos, pero en el área específica de trading, donde no necesariamente tenemos que estar acotados a una direccionalidad del mercado, sino entender su naturaleza, su fase, su estructura, posiblemente hayan oportunidades interesantes en las próximas semanas, en los próximos días. Y ya ya comentaremos temas de mercado. Pero a lo que venimos el día de hoy es hablar de estos 3 pilares fundamentales en el negocio, en este negocio tan complicado, tan complejo, tan demandante, tan interesante, fascinante desde todo punto de vista, pero que sí, que hay que pagar precio y que realmente es importante. Entonces empecemos hablando de esto, ¿no? Vamos al grano directamente. Empecemos por, digamos, el primer pilar o el primer elemento importante, que es, nosotros lo denominamos, lo llamamos así en SAFE, entender la naturaleza de los mercados, la naturaleza del mercado. Es decir, no podemos hablar de trading, de este negocio, si no sabemos realmente de qué se trata, lo que es la dinámica de los mercados, la estructura del precio, cada uno de los elementos que forman parte de esos vehículos que uno utiliza para poder hacer operaciones y eventualmente pues, obtener una rentabilidad. Entender la naturaleza del mercado no es simplemente ver un gráfico o simplemente, bueno, nada, ver en las cotizaciones la bolsa subió o bajó, no. Tiene que ver con un entendimiento profundo de las variables y las estructuras que le dan vida a eso que llamamos mercados financieros, que en nuestra opinión es un sistema dinámico vivo, muy complejo, pero muy interesante. Les puedo hacer un abreboca de cosas que vamos a hablar en el webinario que vamos a tener la semana que viene, pero hablando de naturaleza del mercado, ese primer pilar, entender, podemos hablar de 5 elementos importantes de esa naturaleza del mercado. Por ejemplo, el primero de ellos es la estructura. Es decir, cuando observamos los mercados financieros tienen una estructura que puede ser una estructura, hay una estructura geométrica, un patrón, una idea clara de, bueno, su estructura física prácticamente. Ese dibujo en el eje de coordenadas XY que nos traslada y nos dice si el mercado está en una fase ordenada, desordenada, tendencial, lateralizada, etc. Eso tiene que ver con el estudio de la estructura del mercado.
Muy importante, obviamente, para entender las fases y las condiciones en las que están uno u otro activo o el conjunto de activos en general. Ese es un primer elemento de la naturaleza. Un segundo elemento importante es el factor dinámico, la dinámica. Dice la velocidad, la aceleración, la volatilidad. Todos estos, los mercados pueden tener una estructura definida, pero esa estructura es cambiante y esos cambios se miden y se miden a través de diversos indicadores que, bueno, hay muchísimos, de los cuales también vamos a hablar más adelante, pero la dinámica es absolutamente importante de entender porque los mercados obviamente son dinámicos, nosotros buscamos dinamismo, los traders buscan dinamismo, desplazamiento de precio y eso se mide, se entiende, se estudia y ese es el segundo elemento importante de la naturaleza del mercado. Hay un tercer elemento clave que tiene que ver con la metáfora física, es la energía. Los mercados tienen energía. ¿Qué es lo que está detrás del movimiento del precio? Bueno, lo que está detrás es la oferta y la demanda, pero eso se traduce en algo que conocemos como volumen. Y el volumen es un factor fundamental, clave para el entendimiento de la naturaleza del mercado de los activos. Ese interés que hay por comprar, por vender, ese número de transacciones que hay en un momento dado en un activo, es básicamente la idea de la energía detrás del movimiento del precio. Ese gasto de energía, ese gasto de capital, haciendo que cambie el equilibrio entre oferta y demanda y el desplazamiento del precio. Eso se traduce en eso que conocemos volumen y eso se estudia, se entiende, se ven patrones, se identifican. Ahí se puede ver la huella de los institucionales que forman parte clave en la dinámica de los mercados. Entonces, ese es un tercer elemento clave. Hablamos de estructura, de dinámica, velocidad, momentum, aceleración y volatilidad. Un tercer elemento que es energía, volumen. Podemos hablar de un cuarto elemento, un elemento también que es clave, que es misterioso, que para muchos traders es complicado entender al principio, que puede ser ajustado, que para todo el mundo también sigue siendo un misterio, que también es importante para el negocio de la inversión y les estoy hablando de la variable tiempo. El tiempo es absolutamente clave también para entender las dinámicas en los mercados. Los mercados tienen su propio tiempo, a veces distintos a los tiempos de nosotros los humanos, los traders. Los tiempos también son relativos. Hay fractalidad, eso se ve reflejado en la variable tiempo. Entonces, el tiempo es una variable misteriosa, pero absolutamente clave en el diseño de estrategias de inversión, de estrategias de trading, de mandatos. En la definición de nuestro perfil como trader. No es lo mismo ser un day trader, hacer un swing trader, hacer un core trader o hacer, digamos, tenemos horizontes temporales distintos, espacios temporales de actuación distintos y eso tiene que ver con el entendimiento del tiempo. Entonces el tiempo es absolutamente clave. Y les diría que hay un quinto factor importante dentro de la naturaleza del mercado, que es el intermarket analysis, o el análisis intermercado. Los mercados son sistemas, como ya lo dijimos, y nosotros podemos estar observando un árbol de frente, pero no estamos viendo el bosque. Los mercados tienen interacción entre ellos, los distintos tipos de activos, las relaciones que existen, por ejemplo, entre el dólar, las materias primas, los activos de riesgo, lo que existe entre las cripto, por ejemplo, y el mismo dólar, o lo que existe entre los índices de acciones y los bonos. Todas esas relaciones hay que aprenderlas a leer, a entender, dan señales, dan ideas, muestran una idea de la naturaleza del mercado. Entonces, en resumen, primer pilar, naturaleza del mercado, 5 elementos importantes: estructura, dinámica, energía, que es volumen. Cuarto, podemos hablar del tiempo. Y 5, intermarket. Todo esto lo vamos a profundizar en nuestros webinarios que vamos a tener la semana que viene a partir del martes, miércoles y jueves. Vamos a hablarles en más detalle de estos elementos. Ok, primer pilar, vamos con el segundo pilar. El segundo pilar tiene que ver con nosotros, es decir, la naturaleza de nosotros mismos, la naturaleza del trader. No existe este negocio sin nosotros, es decir, y además esto es absolutamente clave. El entender, por ejemplo, nuestra naturaleza, conocernos a nosotros mismos, nuestra tolerancia al riesgo, nuestras condiciones humanas, nuestros ritmos, nuestras preferencias, nuestro nivel de energía, nuestras habilidades, nuestros miedos, nuestras frustraciones, nuestros traumas. Todo esto es absolutamente importante conocerlo para poder adentrarnos en este mundo que tiene que ver con tomar decisiones, porque un trader al final del día lo que es un tomador de decisiones en un ambiente de incertidumbre, y con el tercer elemento que voy a hablar ahorita, bajo riesgo. Entonces,
Todavía no voy al tercero, estoy en el segundo. Estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando de conocernos con claridad. Esto es absolutamente clave. El sujeto económico, como nos vendieron a nosotros durante muchos años en la universidad, en los textos de economía, nos decían que el sujeto económico era un sujeto racional que lo que busca es maximizar la utilidad y minimizar la pérdida. Sin embargo, está más que probado, y lo hizo Daniel Kahneman y Lars Tversky en el año 2002, le dieron un premio Nobel, el único premio Nobel de economía a un psicólogo por desarrollar todo este tema de las finanzas conductuales, que es absolutamente fascinante e interesante. El ser humano no es un sujeto racional, sino más bien emocional. Nos mueven las emociones, es decir, las emociones que van en un espectro desde la codicia hasta el miedo, el pánico, y ahí hay toda una serie de espectros emocionales que pueden ser determinantes para la toma de decisiones. Tenemos sesgos, vemos la realidad con unos lentes emocionales, y eso obviamente es importante conocerlo porque puede generar problemas, pueden ser factores a favor, pero también puede jugarnos en contra en el proceso de toma de decisiones, y obviamente conocer esto en profundidad es absolutamente clave. En inglés se le llama el mindset. El mindset, esto que está acá. El mindset es, y algunos autores muy importantes que han estudiado la vida de muchos traders, llegan a catalogar este elemento o este pilar como probablemente el más importante de todos. Podemos tener un profundo conocimiento de los mercados, podemos entender muy bien cómo van, cómo vienen, tener las mejores herramientas de medición, inclusive las mejores estrategias, pero si no nos conocemos a nosotros mismos, si tenemos sesgos, si tenemos problemas que no sabemos tratar, y al final del día, al final todos somos seres humanos que nos podemos ver afectados y no aprendemos a gestionar esto, muy probablemente nuestro performance no va a ser el adecuado, porque hay un peso importantísimo en el hecho de entendernos, y este es un juego digamos, de probabilidades, pero también es un juego profundamente emocional. Es decir, entonces quien decide meterse en este mundo, hacer de esto su carrera, va a entrar en una dinámica de conocimiento forzada, porque va a ser así, o sea, no tiene otra escapatoria de empezar a entenderse, si no lo ha hecho en el pasado, a entenderse a sí mismo, porque no hay otra forma de caminar y de aprender y de avanzar, inclusive si el negocio, si la manera en que hace este negocio lo hace a través de trading algorítmico, a través de máquinas que operan por él, igualito va a tener, es un negocio que es profundamente emocional, que requiere disciplina, flexibilidad, paciencia y toda una serie de habilidades que se van aprendiendo en el tiempo y que se va describiendo en una curva de aprendizaje que es lenta básicamente por el crecimiento, por el pilar 2, no tanto por el entendimiento de los mercados, porque los mercados no son física cuántica, entendiendo las cosas claves en un tiempo relativamente rápido se comprenden cosas, pero entenderse a sí mismo sí que puede llevar algo de tiempo, y esto es una curva que nunca se detiene, y es eso que llaman afilar la sierra. Constantemente lo vamos a vivir como traders en esta carrera. Si no estamos óptimos, si no nos sentimos bien, si no tenemos buenos niveles de energía, estamos focalizados, si no dormimos bien, etcétera, todo esto puede pesar en el performance de este negocio. Hablemos del tercer pilar para no extenderme muchísimo. Les voy a hablar ya les dije, primer pilar, entender la naturaleza de los mercados, obviamente, 5 elementos. Pilar 2, entender la naturaleza de nosotros mismos. Pilar 3 o tercer elemento clave, naturaleza del riesgo. Este es un negocio de riesgo. Es un negocio absolutamente de riesgo. El core del negocio es entender de riesgo, entender que nos va a afectar, entender que vamos a correr riesgos, entender que el riesgo lo vamos a comer, respirar y vivir. Es un negocio donde definitivamente hay que entender que es absolutamente, digamos, el riesgo va a ser nuestro día a día. Nos vamos a enfrentar a la incertidumbre todos los días. Los mercados financieros son sistemas dinámicos vivos que tienen una carga enorme de aleatoriedad, una incertidumbre enorme. Tenemos que lidiar contra eso, enfrentarnos a esas dinámicas. Muchas veces, obviamente lo hacemos desde una estructura organizada, si lo pensamos como un negocio y no como un casino o como un hobby o como algo que simplemente lo que queremos hacerlo es para que nos dispare dopamina. Esto, si lo hacemos como negocio, realmente, bueno, es estructurar todo esto para entender y aprender a lidiar con los riesgos.
entender de riesgos es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer en este camino. Entender que los mercados son una moneda de doble cara, donde tienes por un lado los retornos, pero por otro lado tienes las pérdidas, tienes los riesgos. Y esto es una ciencia. Existen distintos tipos de riesgos, riesgos operativos, riesgos de precio, riesgos de liquidez, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. En el negocio de trading particularmente hay riesgos importantes o quizás los claves. Estamos hablando del riesgo de precio y posiblemente el riesgo de básicamente de la gestión de capital, que no es otra cosa que una ciencia que en inglés se le dice money management. En español podríamos hablar de gestión de capital. Simplemente es estructurarnos para poder surfear, navegar esas aguas de incertidumbre con un nivel adecuado de riesgo que vaya además atado a nuestro perfil, a nuestra tolerancia, a nuestra realidad, a nuestra posición actual, que no esté divergente. Cada quien tiene un perfil de riesgo distinto. Por supuesto, para poder hacer una estrategia de diseño de riesgo también tenemos que pasar por el nivel 2 de entendernos a nosotros mismos. No podemos operar nada y tener un riesgo configurado si no sabemos realmente cuál es nuestra tolerancia al riesgo. Entonces, vamos así. Entonces, el entendimiento del riesgo es básicamente un trabajo constante que hay que hacer en este negocio. Es un negocio que se parece mucho, por ejemplo, al negocio de las líneas aéreas o digamos que ese es un negocio donde el riesgo es fundamental. Nadie se montaría en un avión si existe una probabilidad del 10% que se caiga, pero cuando nació la industria aérea, habían accidentes con muchísima más frecuencia de la que podemos tener hoy. Hoy en día es una de las maneras más seguras de viajar, pero cada vez que ocurre un accidente, porque al final los accidentes siguen ocurriendo, pero cada vez en menor grado, se aprende, se analiza, se entiende y se puede avanzar en una dinámica de gestión de riesgo, digamos, en una dinámica muchísimo más eficiente y segura. En el negocio financiero estamos hablando de lo mismo, pero a pesar de eso, como ustedes saben, siguen pasando las crisis a nivel global. Por ejemplo, vivimos la del 2008 y ahora, en pleno 2023, volvemos a vivir quiebras de bancos y problemas porque al final el factor humano siempre está presente. Por mucho que aprendamos de temas de riesgo, eventualmente accidentes ocurren y esto es algo que siempre va a ocurrir, pero nosotros podemos aprender poco a poco a manejar estas condiciones, a manejar la incertidumbre, a tener un negocio que permita tener estabilidad en el tiempo y que el riesgo esté acotado a nuestra realidad. Entonces, en resumen, podemos hablar, en inglés se le dice las 3M a estas condiciones. Si ustedes leen la literatura, muy buena que se las recomiendo, de gente como por ejemplo Mark Douglas, que es un autor increíble acerca de la psicología, fue maestro de muchos traders, o actualmente que está vivo y que es un psicólogo dedicado exclusivamente a entrenar a traders de mesas propietarias y de hedge fund, que es Brett Steenbarger, o por ejemplo los libros del mismo Jack Schwager, donde hace entrevistas a cada uno de los traders. Van a darse cuenta que siempre están estos tres elementos y se habla de las 3M, que es Markets, Money Management, que es riesgo, y Mindset, que es todo lo que tiene que ver con entendernos a nosotros mismos. Entonces, al final del día, desde SAFE, por ejemplo, que tenemos esta visión de pensamiento sistémico, nosotros concebimos esto desde la perspectiva de 3 sistemas, para resumirlo. 3 sistemas importantes. Un primer sistema, un sistema 1, que tiene que ver con nosotros. El sistema 1 somos nosotros. Nosotros somos un sistema vivo. Somos un sistema que tenemos nuestros propios ciclos, tenemos nuestra propia realidad, si nos hacemos un examen de sangre tenemos unas variables, tenemos una manera de respirar, tenemos un ciclo circadiano, tenemos un ciclo de sueño, las mujeres tienen un ciclo menstrual, es decir, nos tomamos el pulso y tenemos un nivel de presión arterial. Somos un sistema dinámico vivo, y entender el sistema 1, que es el primer sistema de todos, somos nosotros, es absolutamente importante para este negocio. Quizás en otras cosas no es tan relevante el hecho de cómo nos sintamos o no es tan relevante el hecho de cómo hayamos dormido, pero por ejemplo para algunas actividades, algunas profesiones, como por ejemplo los atletas de alto rendimiento, esas personas que tienen que batir récord, que tienen que hacer una actuación impecable, entender el sistema 1 es absolutamente clave. Por eso tienen coach, tienen entrenadores, tienen un equipo detrás que los miden, que los estudian, que los ven, porque dependen, su actuación, su performance, depende de cómo está ese sistema 1. Obviamente,
depende también de otras cosas, pero definitivamente el negocio es absolutamente dependiente del estado del sistema 1, que somos nosotros. Este negocio, que es el negocio de trading, es muy parecido. Es un negocio elitesco, ya lo hablamos en el espacio que tuvimos. El 95% de la gente que se dedica a hacer esto al final del día pierden dinero sistemáticamente. Un pequeño porcentaje lo logra hacer de manera consistente. Hacer eso, al final estamos hablando de una minoría. No estoy diciendo que no se pueda lograr, pero estoy diciendo que es demandante, es exigente, requiere esfuerzo, requiere disciplina, requiere entrenamiento, requiere tener además calibrado de manera muy buena ese sistema 1. Si nosotros nos vamos y nos sentamos en la computadora a tomar decisiones y venimos de estar con una mala noche o de haber peleado con nuestra pareja o con nuestros hijos, o si de repente tenemos un problema en nuestra cabeza que no lo podemos resolver, pues no vamos a tener un performance adecuado en los mercados porque es una actividad muy demandante. Es necesario tener un sistema 1 equilibrado, de esto vamos a hablar. Hay muchísimos avances en la ciencia médica, en la ciencia de los mercados también, y lo que aplican hoy por hoy hedge funds, mesas propietarias y otros traders particulares, que esto, bueno, después les hablaremos un poquito más de esto. Entonces este es el sistema 1, luego está el sistema 2, que ya les dije, es el mercado. El sistema 2 es grande, es un sistema amplio, tiene que ver con todas las múltiples relaciones que existen en los mercados financieros, en los tipos de activos. Ustedes pueden operar un mercado en particular, pueden hacer índices de acciones, futuros, pueden hacer acciones, pueden hacer opciones, pueden hacer... Todo eso son sistemas particulares dentro del gran sistema que son los mercados. Eso nosotros lo llamamos el sistema 2. Esta metáfora siempre la hablamos, es como por ejemplo el mar es un sistema dinámico vivo. Nosotros no hacemos nada al sistema 2. El sistema 1 no le hace nada al sistema 2, pero el sistema 2 sí que tiene un impacto directo sobre el sistema 1. Puede afectarnos, así como un marinero no le hace nada al mar, ni puede detener las olas, ni un surfista puede detener una ola grande que se le venga encima, no lo puede hacer. Es decir, definitivamente convive con eso. El sistema 2 se respeta, simplemente se observa, se analiza, se respeta y uno aprende a interactuar con él. El sistema 2 impacta al sistema 1, el sistema 1 no impacta al sistema 2. Y luego, esto es para hablar diferencias, las relaciones entre ambos sistemas es súper clave. Hablamos del sistema 3, que es básicamente este negocio. ¿Y cómo se estructura este negocio? El sistema 3 no es otra cosa que la sinergia entre el sistema 1 y el sistema 2 para obtener una participación efectiva que obtenga unos resultados que se traducen al final en una curva de capital que debe tener unos retornos con unas características específicas y que debe pagar obviamente el esfuerzo. Entonces, ese sistema 3 es esa interacción que se traduce en un punto clave que lo podemos denominar estrategia. En SAFE lo llamamos mandato. Mandato es simplemente donde están las reglas y los procedimientos que se deben hacer en el sistema 2, pero que debe hacer el sistema 1, y esa actuación debe ser limpia. Y al final deben haber unos resultados. Resultados que pueden ser buenos, pueden ser medianos, pueden ser malos, obviamente, van a depender de la estructura, pero eso es definitivamente el negocio. Al final el sistema 3 es un sistema absolutamente dependiente de la realidad del sistema 1. Quizás no es tan dependiente del sistema 2. Los mercados pueden cambiar, pueden tener fases, pueden estar estresados, pueden estar contentos, puede haber apetito por riesgo, desapetito por riesgo. El trader al final, el sistema 3, no depende de esas condiciones de mercado, porque al final todo eso está plasmado en una estrategia. Van a haber diferentes resultados en la medida en que se vayan cambiando los mercados, y el trader tiene una capacidad de adaptarse, de ser flexible, puede estar largo o corto, etc. Es decir, las estrategias son múltiples. Entonces las dinámicas del sistema 2 no necesariamente tienen que afectar los resultados del sistema 3, pero si el sistema 1 no está bien o no funciona bien, sí que se afecta el sistema 3. Y esto es toda la conclusión en la que llegan la literatura especializada en formación de traders profesionales, empezando desde los libros de Mark Douglas hasta todos los trabajos que ha hecho Brett Steenbarger, que también les recomiendo para que ustedes profundicen. Entonces, al final del día, lo que quiero resumirles es que este es un negocio de 3 pilares. Recuerden las 3 M's en inglés. Es Mindset, Money Management y Markets, o Markets, Mindset, que somos nosotros, y Money Management, que es gestión de riesgo. Entonces, todo esto se traduce en 3 roles que no voy a hablar hoy. De esto voy a hablar en el webinario, muy importantes que debemos tener
en medio de este negocio si realmente lo queremos hacer, que definitivamente tenemos que ponernos esos roles cuando vamos a hacer esta actividad. Definitivamente por esta naturaleza distinta. Pero recuerden, los mercados son sistemas vivos, nosotros somos sistemas vivos. Si queremos hacer esta actividad, nos vamos a integrar. Esa integración nos va a traer efectos positivos y en algunos casos negativos, muchas veces negativos si no lo sabemos gestionar, especialmente para el sistema 1, pero que si logramos tener una sinergia y una adecuación y lo hacemos con sentido, podemos tener un sistema 3 integrado que obtenga los resultados que estamos buscando. Entonces, miren, para no extenderme más, creo que este fue un buen resumen en este momento de media hora de estos 3 pilares. Mi invitación en este momento es para que nos escuchen mañana, que vamos a continuar con estos tips ahora en la cuenta de Twitter, en nuestro espacio Oleaje. Va a ser a las 2 de la tarde mañana, o 2 de la tarde hora este de Estados Unidos, hora Venezuela. Y todo esto también es para que ustedes asistan a nuestros webinarios la semana que viene, martes, miércoles y jueves, donde vamos a dar mucho más contenido y vamos a entregarle contenido físico también sin ningún tipo de costo, para que ustedes entiendan al final qué es lo que hacemos en SAFE y qué es lo que vamos a hacer en nuestro ciclo de formación que va a arrancar a la vuelta de la esquina en unas pocas semanas, ¿ok? Si quieren también pueden integrarse al grupo de WhatsApp que tenemos abierto exclusivamente para este proceso, los que están interesados en la formación que viene. Que le digo, no es para todo el mundo, no todo el mundo va a querer hacer esto, no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio, no todo el mundo está dispuesto a meterse en una disciplina que va a exigir pagar un precio importante para poder llevar a cabo este negocio. Hay otros negocios, la verdad, pero este en particular, nosotros nos gusta hablarles claro, decirles cómo son las cosas y preadvertirles, sí, es fascinante, es increíble y hay unas ventajas increíbles si nos logramos colar en esa élite a través de un proceso y una curva de aprendizaje, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio. Entonces, lo decimos definitivamente para que ustedes entiendan que estamos hablando desde nuestra honestidad, con transparencia, con claridad. Por aquí me están preguntando, sí, vamos a grabar los mayas, los vamos a grabar y van a quedar grabados lo del webinario, ¿ok? Por acá también me preguntan, chévere, buenísimo, nos vemos en el space de mañana. Saludos a los que están por acá conectados, saludos a Miguel, a Jorge, Sebastián, Leo, que además Leo tiene un evento increíble por allí, ya hablaremos de ello en nuestro espacio, pero para los que están en Venezuela va a haber un evento increíble, Ven Connect. De una vez le hago la publicidad a Leo desde acá, pero porque vale la pena, vamos a participar y va a ser algo increíble. Con muchos invitados, mucha gente, eso va a ser físico, va a ser la próxima semana, creo. De todas maneras, vayan y no se preocupen que lo vamos a comunicar nosotros también en nuestras redes sociales. Bueno, señores, nada, recuerden nuevamente, 3M como la compañía, Mindset, Money Management y Markets, ¿ok? Y por supuesto hay herramientas para entender en profundidad todo esto y las vamos a explorar en las próximas sesiones. Gracias por conectarse. Si quieren, vayan al grupo de WhatsApp que está en el bio de nuestro Instagram y de nuestro Twitter y ahí van a tener, digamos, de cerca toda la información de nuestra formación que viene en los próximos días. Bueno, les habló Alberto Cárdenas nuevamente aquí en este live. Les mando un abrazo, buenas noches. Nos escuchamos mañana en nuestro espacio Oleaje en los Mercados. Chao, chao.